En este curso de Historia Universal, primer tema del segundo bimestre, tú ya sabes que debes hacer tu carátula. Vamos a conversar sobre la iglesia medieval. Obviamente, la iglesia que va a tener vigencia, que va a tener poder y gran importancia en gran parte de Europa, en varias monarquías, va a ser la iglesia católica, la que nosotros conocemos el día de hoy. Nosotros vamos a misa, los domingos vamos a reunirnos en la parroquia, ¿no? Muchos de nosotros de repente vamos. Esa es la iglesia católica. Ya sus variantes y sus derivados, ¿no? son un grupo más pequeños, pero la Iglesia Católica es una iglesia bastante fuerte y con gran cantidad de seguidores. Eso se puede observar, por ejemplo, en la procesión del Señor de los Milagros, que congrega a mucha gente, un mar de gente lo llama, un mar morado así, en octubre, ¿te acuerdas? En todas las procesiones, los carros no pueden pasar, la gente no puede caminar, porque tiene gran cantidad de seguidores, y eso es parte de la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué tenemos que saber de la Iglesia Católica en esta época? Muy sencillo. Hay algunas características que la Iglesia Católica va a tener que la van a catapultar como una institución sumamente poderosa. Por ejemplo, la unidad que ha alcanzado la Iglesia Católica para unificar a todas las monarquías. Francia católica, España católica, Inglaterra católica, Alemania católica, toda Europa se ha vuelto católica. Te pregunto yo, los romanos, ¿qué religión tenían? Otro aspecto importante de por qué la Iglesia Católica domina la cultura de la Edad Media es porque los sacerdotes no son simples, pues, seguidores de Dios o pastores, son personas inteligentes. Recuerda que en los monasterios había mucho conocimiento, demasiado. Entonces, el conocimiento te da poder. Ellos leen mucho, tienen la facilidad de convencer con la palabra, tienen la facilidad de disuadir, de hacer cambios de mentalidad, de pensamiento. Saben mucho, no solamente sobre teología, sobre Dios, sobre religión, saben mucho sobre la ciencia, saben mucho sobre la ciencia. Entonces, la Iglesia Católica en esta época va a ser importante por todo el conocimiento que almacena en los monasterios y que sus sacerdotes pues aprovechan este conocimiento. Además, es una religión bastante aceptada por la población. Te pregunto yo, el sacerdote no va a decir, yo quiero ser obispo, así que sal y empieza una guerra civil. No, no ocurre eso, está bien organizado. Pero con el paso del tiempo, la Iglesia Católica va a demostrar sus deficiencias y vamos a ver cuáles son. Vamos a conocer cómo estaba estructurada la Iglesia Católica en esta época. Por un lado, teníamos un clero secular y por otro, un clero regular. Ambos dependen directamente del Papa. Recuerda que hay un solo Papa y se considera que el Papa es el representante de Dios en la tierra. El clero secular es el que se relaciona con la gente día a día, en las misas, en las reuniones, ofrece oraciones, ¿no? Solicita el diezmo, etc. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, obispos y arzobispos. Debajo de ellos, todo el conjunto de sacerdotes. Ese es el clero secular. Cuando tú vas a la parroquia los domingos y ves que las personas reciben la hostia, dan su limosna, etc., hacen sus cánticos, todo, ahí está el clero secular. Pero el clero regular, que también depende del Papa, está conformado por los abades. El abad es una máxima autoridad del clero regular. Estos tienen debajo de ellos a los superiores. Se le llama superior. La madre superior, el padre superior, qué sé. En los conventos y en los monasterios. Es decir, ellos viven enclaustrados, en un monasterio encerrados, no salen. Tienen ciertos votos según la localidad donde viven, son sus características, como por ejemplo el voto del silencio. Si ellos juran solamente llenar su alma espiritualmente y hacer un voto al silencio, nunca más vuelven a hablar y lo cumplen. Acá tenemos debajo de ellos los frailes, los monjes y las monjas enclaustrados en un monasterio.
no salga. Acá tenemos, por ejemplo, a un monje que dedica todo su tiempo, toda su vida, al estudio, por ejemplo, de ciertos pasajes bíblicos, al estudio de otros autores que siempre están hablando sobre la teología, las encíclicas, por ejemplo, ¿no? Son documentos religiosos. Mira, cuando toda una comunidad, cuando toda una provincia, todo un pueblo está cometiendo actos que atenten contra la iglesia, como por ejemplo la injuria, está profesando otra religión, practicando los juegos de azar, cosas similares, la iglesia simplemente le aplica el castigo de interdicción y le dice, ustedes ya no son católicos, ya no son bienvenidos ni recibidos en la iglesia católica, los ha castigado. La excomunión. La excomunión solamente se aplicaba a una persona, a un individuo. Por ejemplo, una persona que ha leído los textos de Platón, de Aristóteles, textos antiguos, filosóficos de los griegos, y dice, la iglesia está equivocada. La tierra no es plana como ellos dicen, la tierra es redonda. Uy, la iglesia, ¿para qué dijiste eso? Te va a aplicar el castigo de excomunión. Ya no eres bienvenido ni recibido en la iglesia. Tú verás quién te recibe, quién te recoge, porque en la iglesia católica, no, y tu alma nunca podrá ingresar al paraíso. Y por si fuera poco, la iglesia aplicó un tribunal de justicia, que más parece un tribunal de injusticia, llamado el Tribunal de la Santa Inquisición, en el cual se sometía a unas torturas a algunos acusados con el fin de Locos. sacarles algunas respuestas que digan la verdad. Pero muchas veces estas acusaciones eran contra personas que estaban reclamándole algo a la iglesia. Entonces se volvió un acto de injusticia contra la población. En Europa, esta Inquisición aniquiló a mucha gente que atentaba contra la Iglesia Católica. En el caso de América, no. En el Perú, cuando se trae la Inquisición, solamente murieron unos 14 o 15 personas, nada más. Pero en Europa sí murió mucha gente debido a la Inquisición que aplicó la Iglesia Católica. Para entender el cisma, tú debes saber que cisma significa división, separación, alejamiento, distanciamiento. ¿Y por qué ocurrió esto? Por algunos problemas que ya tenía la iglesia. Toma nota. Primer problema, la corrupción. La iglesia católica era una institución muy poderosa, una institución con mucho dinero, con muchas tierras, que tenía gran cantidad de seguidores que daban su limosna, su diezmo, la décima parte de lo que ganaban. Si ganaban 1,000 pesos, estaban dando 100 pesos a la iglesia. Y la iglesia tenía dinero sin hacer mucho. Se volvió corrupta. Practicó, por ejemplo, las simonías. ¿Qué son las simonías, profesor? La venta de cargos eclesiásticos. Si yo quería ser sacerdote, tenía que pagar para ser sacerdote. Si yo quería ser obispo, tenía que pagar para ser obispo. Si quería ser arzobispo, tenía que pagar. Antes no era así. Antes el Papa me nombraba porque veía en mí todas las cualidades espirituales. Ahora no. Ahora, si yo quiero ser un sacerdote, pago para ser sacerdote. Y eso es corrupción. Se le llama simonía. Además del nicolaísmo. Ustedes saben que los sacerdotes y los religiosos tienen el voto de celibato, ¿cierto? Ellos no pueden mantener ningún tipo de relación ni sentimental ni sexual, ¿cierto? Ya. El nicolaísmo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero tener mi esposa, quiero tener mis hijos. Así que rechazaron el voto de celibato. Quisieron comprometerse, tener sus familias, y eso ya era malo para los ojos de la iglesia, ¿no? La población lo veía mal. La población decía, uy, no, ¿cómo el sacerdote va a romper su voto de celibato y va a tener su familia? ¿Cómo van a vender cargos eclesiásticos? ¿Cómo van a pagar para ser obispos? No, 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 mucha corrupción y la gente se empezó a molestarse. Y sobre todo las autoridades. En este cisma de Oriente, vamos a ver nosotros que Constantinopla tiene costumbres diferentes
Constantinopla, costumbres diferentes a las que tiene Roma, muy, muy diferentes. No solamente en el aspecto político, cultural, económico, sino también en el aspecto religioso. Las ceremonias eran diferentes, las limosnas eran completamente diferentes. Por lo tanto, el emperador de Constantinopla decide separar su iglesia de la iglesia romana. Porque tú sabes que el papa habita en Roma, era nombrado en Roma y era papa de toda la iglesia católica, toda la iglesia católica. Pero en Constantinopla, como tenían otras costumbres, otras características, otros tipos de misas y celebraciones, el emperador decide separar lazos con la iglesia romana y formar su propia iglesia. Es así que surge la iglesia romana de Occidente, conocida como iglesia católica. Hoy día tenemos esta religión, iglesia católica, y el papa se encontraba acá en Roma. Y por otro lado surge la iglesia ortodoxa griega, que hasta el día de hoy sigue vigente. El papa de esta iglesia se encontraba aquí en la ciudad de Constantinopla, lo que antes fue el Imperio Bizantino. Profesor, ¿sigue vigente? Sí. Radicó en que ya para esta época el emperador era quien empezó a nombrar a las autoridades eclesiásticas, al obispo, al arzobispo, al fraile. El emperador, el monarca, era quien nombraba a estas autoridades y ya no el papa. Eso generó un problema. ¿Quién es más fuerte en la población? ¿Quién tiene más poder? ¿La Iglesia Católica o el emperador? ¿El papa o el monarca? ¿Quién es más fuerte? ¿No es que ambos están juntos en el poder? Ambos están juntos. El problema es quién tiene más poder, quién domina a quién. A este problema se le llamó la querella de las investiduras. ¿Por qué? Porque el Papa Gregorio VII va a decir, a partir de hoy, en el año 1075, se prohíben las investiduras. Ningún emperador puede nombrar a un sacerdote ni a un obispo, a nadie. Obviamente el emperador va a decir, ¿y tú con qué autoridad rechazas mi nombramiento? Si el acto de investidura es un acto político, no es un acto religioso. Ahí empieza el problema. Un problema que se va a solucionar casi 100 años después, cuando el sucesor de este emperador acepte que solamente el Papa nombra a las autoridades religiosas, ya no el emperador. En este acto, este gobernante, que es Enrique V, se acerca ante el Papa, renuncia a todos los actos de investidura en la iglesia, ahora solamente el Papa puede elegir autoridades, y la corona se dedica a sus asuntos políticos, ya no se mete en la religión.